bendiga a todos. Espero que hayan tenido una semana, ¿verdad? De paz con la familia, ¿verdad? Aunque para nosotros todas las semanas son santas. Nosotros celebramos una semana, pero en realidad todas las semanas son santas para nosotros, porque vivimos en santidad. Amén. Pues nada, en la noche de hoy comenzamos con la carta a los Gálatas, y aunque solamente tiene 6 capítulos, vamos a tratar de avanzar un poquito en la información, porque a mí me gusta llevarle a ustedes por lo menos un trasfondo histórico de la gente de ese lugar a que Pablo se le estaba escribiendo. Así que en esta carta vamos a ver un Pablo diferente. Si comparas esta carta con Corintios o con Romanos, se va a dar cuenta que esta carta es totalmente diferente en el espíritu en el cual Pablo está hablando a los Gálatas. Y pues vamos a entrar directamente a la información. Si tengo la información de Gálatas para enviárselo, tan pronto termine la clase, pues se la envío por WhatsApp o por email. La carta es una clara enseñanza contra los judaizantes. Algo estaba pasando en Gálatas, que habían personas tratando de judaizar nuevamente a los gentiles, a la gente griega. Pablo predicaba y cuando se iba, pues llegaban personas tratando de establecer reglas y dogmas judías en las iglesias. Y obviamente, pues, la gente de la ciudad, como son personas, son iglesias fundadas por Pablo y Bernabé, pero como son personas que son nuevas, al recibir enseñanzas diversas, pues es como decir, yo puedo enseñarle a ustedes algo aquí y quizás, por decir un nombre, Pastor Blanco le enseñe otra cosa diferente y usted vaya a pensar, espérate, pero el Pastor Urbán dijo una cosa y ahora Blanco dijo otra, y eso puede crear una duda, no de la persona, sino de lo que se está enseñando. Y Pablo obviamente escribe la carta tratando de censurar a estas personas que están tratando de establecer reglas judías en la iglesia. Después que Pablo visitó a los Gálatas, descubrió que los judaizantes le habían seguido los pasos y que aquella iglesia le estaban prestando atención a la enseñanza sobre guardar la ley de Moisés. Y Pablo escribió esta carta para hacer frente a ese mensaje y para indicar claramente lo que era el evangelio. Pablo estaba escribiendo a todas las iglesias en Galacia y era una zona bastante amplia y poblada, y allí se habían establecido varias iglesias. Ahora, le voy a hablar un poquito de dónde era Galacia y de dónde viene, ¿verdad? El nombre Gálatas. Tengo aquí, no lo tengo en la computadora, pero lo tengo aquí en mi celular. Le voy a enseñar, no sé si ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Donde dice Galacia, por aquí, y ve que está Italia y Grecia. So, más o menos en Asia Menor es donde está Galacia. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok. Pues había una cualidad de las personas que eran en ese lugar también, y de hecho por la historia se sabe cómo eran las personas. La palabra Gálatas podía ser usada en un sentido etnográfico, que se refiere a la nacionalidad de la gente, o en un sentido geográfico, por la provincia romana que tenía ese nombre, Galacia. De hecho, no se le llamaban galacianos, tal que a nosotros nos dicen puertorriqueños. Pues parece que en vez de decirle galacianos, pues le decían los de Gálatas. El pueblo que dio su nombre a esa provincia eran los galos, era una tribu celta de la misma descendencia que habitó en Francia. La historia indica cómo llegaron allí. En el siglo IV antes de Cristo, ellos invadieron el Imperio Romano y terminaron saqueando a Roma. Luego cruzaron hacia Grecia y allí capturaron a la ciudad Delfos, que si lo buscan en los mapas, la ciudad Delfos es muy bonita hoy día. Esto fue en 280 antes de Cristo. Esta era gente guerrera. Escuchen bien lo que eran la gente de Gálatas, eran guerreros. Y siempre iban de un lugar a otro. Y ante la invitación del rey Nicómedes, rey de Bitinia, en una zona en Asia Menor,
cruzaron hacia ese lugar para ayudar al rey en una guerra civil. Pronto se establecieron allí en el año 189 a.C. y esta tribu celta era una mezcla de indoeuropeos y de las islas británicas. Y se sometieron al Imperio Romano y se convirtieron en esa provincia de Galacia. César tuvo algo que decir, y esto está escrito en la historia. César habló de las personas que eran de ese lugar. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque cuando usted lee la carta se da cuenta que cuando Pablo está enseñando a los Gálatas, está también hablando del el carácter que tiene esas personas que aún dentro de la iglesia no la han modificado. Dice, según la historia, César dice que la debilidad de los galos consiste en que son inconstantes. Y ustedes saben que, si no me equivoco, fue Santiago que dijo que no seamos inconstantes, como las olas del mar que vienen y van, ¿verdad? Y dice que ellos eran consistentemente inconstantes en cuanto a sus resoluciones y les encantaba el cambio. En otras palabras, si le enseñaban una cosa hoy, alguien le enseñaba algo mañana, a ellos les gustaba, vamos a cambiarla, nos gusta esto, la constancia de estar cambiando. So, eran gente, yo pienso que eran gente que eran fácil de doctrinar en diferentes enseñanzas porque aceptaban lo que viniera. Dice, no se puede confiar en ellos. Esto es algo escrito por el mismo César, no se puede confiar en ellos. Otra persona que no se sabe, anónimo, dice de los que son de Gálatas, y esto es importante que lo tengan, eran sinceros, pero eran impetuosos, eran muy inteligentes, pero eran amantes de la espectacularidad. En otras palabras, les gustaban llamar la atención. Ellos eran bien espléndidos. Y si usted ve dentro de la carta, en el capítulo 2, versículo 6, Pablo habla sobre los de reputación que no le enseñaron nada. Y los de reputación, usted lo puede buscar en Gálatas capítulo 2, versículo 6. Ahora, eran extremadamente inconstantes, evidenciando siempre una excesiva vanidad. Muy bien. Pablo visitó a las iglesias de Galacia en cada uno de sus 3 viajes misioneros. En esta carta no hay mención alguna de otra visita a esas iglesias. La carta fue evidentemente la última palabra del apóstol a esas congregaciones, escrita después de haberle visitado durante su 3er viaje misionero. La realidad es que no tienen específicamente cuándo fue que Pablo escribió esta carta a los Gálatas. Algunos dicen que fue cuando estaba en Corintios, y otros dicen que fueron en sus viajes misioneros hacia las ciudades que estaban cerca de Galacia. Pero pues eso son diferentes teorías. La realidad es que cuando no se sabe algo, es bueno como maestro, ustedes como maestros, sean flexibles. Hay personas que cuando hablan dicen, esto es así, pero no tienen la información correcta. Y después, si usted vaya a hacer la investigación, encuentra que hay otra información, usted va a decir, pero ¿por qué el pastor Urbán dijo que eso era así si aquí encontré otra información? Pero cuando una información es ambivalente, nunca se amparen en decir esto es así, porque entonces usted queda mal como maestro. Yo prefiero decir, estas son las teorías o esto es lo que dicen los teólogos, para que usted sea el que tome la decisión de la información. Algunas palabras cerca de las características de esta epístola. Dice, tiene un mensaje muy duro. Solo lo van a ver cuando lean la carta. Pablo es bien severo, a la misma vez solemne. Pueden ver Gálatas 1, 6 a 9, donde él dice, me asombran tan pronto que se han alejado del evangelio. O sea, Pablo no les está halagando, Pablo está corrigiendo y exhortando. También en Gálatas 3, 1 al 5, a esto está más fuerte porque está hasta en exclamación. En otras palabras, está escrita como que lo dijo fuerte. Dijo, oh Gálatas insensatos. Y si usted busca sinónimos de insensato, es irresponsable. Bueno, un sinnúmero de palabras que uno dice, wow, y eso fue Pablo corrigiendo a los Gálatas. De esa manera, él le habló. Es una epístola correctiva. Los creyentes de Galacia se hallaban en un grave peligro porque los mismos fundamentos de su fe estaban siendo atacados. Toda su vida cristiana estaba siendo amenazada. No se encuentra ningún elogio en la carta
ni palabras de agradecimiento. No hay ningún pedido de oraciones. Tampoco se menciona su posición en Cristo. Ninguno de los amigos de Pablo es mencionado por nombre, como en otras cartas que hemos leído, que él menciona sus amigos por nombre. Cuando hace la salutación final, habla de algunos amigos por nombre. Aquí no. Si compara esta epístola con otras cartas, vas a darse cuenta de la diferencia que Pablo escribió a los Gálatas. El corazón de Pablo se muestra al desnudo. Por decirlo así, aquí hay mucha emoción y sentimiento. Simplemente cuando usted se siente a leer el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, se va a dar cuenta de la emoción que Pablo tiene sobre esta iglesia. Los ama, y porque los ama es que los corrige. Él no mostró ninguna tolerancia en el legalismo. Alguien dijo de la carta a los romanos, perdóname, alguien dijo que la carta de los romanos proviene de la mente de Pablo, pero la carta de los Gálatas proviene del corazón de Pablo. Número 3, constituye en una declaración de liberación o emancipación del legalismo. Cuando usted lee la carta se da cuenta que él trata de corregir que no hay que seguir la ley de los judíos. Incluso en uno de los capítulos habla aún del mismo Pedro, donde Pedro se junta con los gentiles, come con los gentiles, pero cuando vienen los sacerdotes de los judíos, los fariseos, los que eran de autoridad, Pedro se convertía en un judío y mandaba a los creyentes, te tienes que circuncidar, no puedes ser creyente sin que siga las reglas, tienes que guardar las fiestas y las fechas y las lunas llenas. Y Pablo censura eso a los Gálatas, le dice a los Gálatas sobre Pedro, dando estas instrucciones que no hay que seguir porque nosotros vivimos por fe, no por la ley. Y en esta carta lo van a ver de esa manera. Muy bien. Número 4, contiene la declaración y defensa más firme de la doctrina de la justificación por fe en las Escrituras. No solo dice que el pecador es salvo por gracia y por fe, sino que el pecador salvado vive por gracia y vive por fe. O sea, somos salvados por gracia y somos salvados por fe, pero tenemos que vivir por gracia y vivir por fe. Podemos ver que la gracia es un camino a la vida y que también es un camino de vida. En otras palabras, es un estilo de vida. No es que simplemente te metiste a una religión y cambiaste de pensamiento, sino que tu estilo de vida completo cambia cuando conoces la fe en Cristo Jesús. El libro está dividido en 5 secciones. Primero, la introducción, que es los primeros 10 versículos. Segundo, lo personal, del 1 al 2, él trata sobre la autoridad del apóstol y la gloria del evangelio. De hecho, dentro de la carta, él defiende la idea de que él fue llamado directamente por Cristo y que su apostolado es genuino porque recibió las enseñanzas directamente, el llamado directamente de Jesucristo. Y aunque él establece que él visitó a los apóstoles, ¿verdad? Al hermano de Jesús, a Jacobo, y a Pedro, que tuvo unos 15 días con él, si no me equivoco, él lo menciona, pero él no hace que eso sea lo que le dé fuerza al llamado apostólico que tiene él. La doctrina, la tercera parte es del 2 al 4, que es la doctrinal, que trata sobre la justificación por la fe, y en la cual aparece el antagonismo entre la fe y las obras, entre la libertad y la esclavitud, y eso vamos a entrar en más detalle ahorita. La cuarta sección es la práctica. Del capítulo 5, ¿verdad? Hasta el 6-10 más o menos, habla de la santificación por el Espíritu. Aquí las contradicciones que se encuentran entre el Espíritu y la naturaleza pecaminosa, entre la libertad y la esclavitud, y habla del fruto del Espíritu. Y la quinta sección, que es la final firmada, que vamos a ver un detallito de estos curiosos de Pablo, ahí al final, que va a decir algo de la condición de Pablo. Pero nada, vamos a entrar directamente al resumen, ¿verdad? El propósito de esta carta fue denunciar y corregir la falsa enseñanza que se infiltraron en la iglesia donde Pablo fundó junto a Bernabé. Los creyentes se estaban alejando del verdadero cristianismo debido a que los falsos maestros judaizantes insistían
en que los cristianos gentiles tenían que guardar las leyes. Si usted se fija al final de la carta, después que él menciona un montón de cosas que para mí el capítulo más espectacular de la carta es el capítulo 6, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero usted va a ver que al final él habla nuevamente repitiendo que no debemos seguir las leyes. Lo vuelve y lo repite. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema principal? Andar en el Espíritu, libertad en Cristo. De hecho, él habla que la libertad no es una licencia para hacer lo que da la gana a uno. Eso lo vamos a ver más adelante. Gracia, el tema principal, gracia, fe, justificación, frutos del Espíritu. Y ahí hay un error, porque no es frutos del Espíritu, es fruto, un fruto del Espíritu. Y esto lo vamos a aclarar un poquito más adelante. El versículo clave de toda la carta es: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando hable de la esclavitud, está hablando sobre la ley judía. Pablo comienza identificándose como apóstol de Dios y no de hombre. Se asombra de lo rápido que comenzaron a creer en las falsas enseñanzas. Esto me ha pasado a mí. Esto me ha pasado a mí con personas donde me han dicho, yo he escuchado que dicen, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No en Catacumba, no me pregunte, pues no fue en Catacumba, por si acaso. Pero yo he hablado con hermanos que yo he escuchado que han dicho, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Entonces yo me siento y le digo, ven acá, ¿qué evidencia tú tienes bíblica de esa enseñanza? Ah, porque lo escuché en la radio de un pastor que tiene una iglesia bien grande y yo dudo que él vaya a engañar a sus hermanos. Que sea el Papa de Roma, si no tiene evidencia bíblica, yo no lo voy a aceptar. O sea, hay que tener cuidado. Y Pablo se sorprende de que los Gálatas tan pronto cambiaron la doctrina que fue enseñada por él por otras doctrinas de enseñanza judía. Dice, menciona su vida pasada cuando perseguía a la iglesia por el gran celo. En otras palabras, él da a entender que los judíos tienen celo, y como tienen ese celo por su religión, buscan la manera de que la gente que quieren aceptar al único Dios entre a través de las reglas y las leyes judías. Y Pablo establece, mira, ¿se acuerdan que yo también era así? Yo creía que estaba haciendo la obra de Dios matando cristianos. Él creía que estaba ayudando a Dios matando a estas personas que querían que cambiar su religión. Y él establece en la carta que él era así. Él sentía un gran celo por las tradiciones judías, pero fue apartado por Dios desde el vientre de su madre y recibió la revelación del Evangelio de Cristo para predicarlo a los gentiles. Bien, ahora, en cada capítulo hay como textos famosos que quiero que ustedes los anoten, ¿verdad? En el capítulo 1 hay dos textos que yo veo que son famosos en el aspecto de que se usan mucho. 1.8. El 1.8 dice, Pablo, si un ángel del cielo le anuncia otro evangelio, usted conoce el gesto, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 8. Sea anatema. No que hay otro evangelio, pero si viniera uno anunciando otro, sea anatema. Y el 1.10 que dice, pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, cuando usted camina en su vida cristiana, en su vida diaria, si usted agrada a los hombres, usted no puede ser siervo de Cristo. Si usted se ríe de los chistes colorados para complacer al grupo de tus compañeros de empleados y qué sé yo qué, donde usted está, tenga cuidado porque está complaciendo más al hombre que a Cristo. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros participamos de cosas que a Dios no le agrada. La Biblia dice que ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Ninguna. Y ahí nada más eso es para una predicación. Bien. Pablo cuenta su viaje a Jerusalén y cómo se reunió con líderes de la iglesia y no obligaban a circuncidar a nadie. Entonces le está explicando a los Gálatas, mira, esta gente que viene obligándolos a ustedes a circuncidarse, pero yo tuve una reunión y yo hablé con los líderes de las iglesias y ellos no estaban obligando a circuncidar a nadie. ¿Por qué ustedes tienen que entrar en eso? ¿Sí? Pablo acusa aún al mismo Pedro de hipócrita en el capítulo 2, versículo 11. Debido a que comía con los gentiles,
pero por temor a los acusadores comenzó a alejarse de ellos. Y esto, bueno, en nuestra vida cristiana, cuando yo era joven, yo me acuerdo que me pasaba, que cuando yo estaba en la high school, pues los muchachos decían, vente, vamos para la cancha, vamos a jugar, y uno jugaba baloncesto, jugaba lo que sea, pero después cuando llegaba a la iglesia te decían, baloncesto es pecado. Entonces yo no sabía si tocar la bola de baloncesto era pecado, o que cuál era el pecado de echarle en el canasto, cuál era el pecado de jugar baloncesto. Me acuerdo que en una ocasión fui con mi hermano a jugar billar y dijeron en la iglesia, jugar billar es pecado. Y yo dije, ok, pues ¿dónde está el pecado en jugar billar, tirar la bola o darle a la bola 8 que es negra? No sé, explíqueme porque yo quiero saber por qué es pecado. Y me acuerdo que en una ocasión un pastor me invita para su casa y me dice, quiero enseñarle algo, pero tiene que ser secreto. Éramos como 3 jóvenes y el pastor, y yo dije, pues vamos, ¿qué va a enseñar? Es en el sótano. Y yo dije, sótano, esto me huele mal. Nos lleva al sótano. Había una puerta con un candado, para ser fino, como los de Gálatas. Y sacó el candado y dijo, por favor, le pido que no hable a nadie de lo que tengo aquí. Y yo dije, valga, me tendrá hermanos encejados aquí ayunando, algo así. Yo estaba asustado. Cuando él abre la puerta y prende la luz, es una mesa de billar. Y él me dice, si los hermanos saben que tengo una mesa de billar, me sacan del pastorado. Pero es que quiero que usted tenga la confianza de venir aquí, juguemos, aquí en paz y ¿verdad? Esto no es pecado, pero sabemos que la iglesia dice que es pecado. Y yo dije entre mí, oh my God, tanto que dicen que jugar billar es pecado y lo tiene escondido en el sótano. Mi hermano, hay que tener mucho cuidado cuando juzgamos cosas que en realidad no son pecados. Pero cuando estamos en grupos donde gente piensa que es pecado, en vez de decir, yo tengo uno en mi sótano, dice, no, billar es pecado, tienen toda la razón, billar es pecado, y lo tiene escondido en el sótano. Hermano, no podemos agradar a los hombres, tenemos que agradar a Dios, o somos o no somos. Y dice, Pablo acusó a Pedro de hipocresía debido a que comía con los gentiles, pero después se alejaban de ellos cuando llegaban los fariseos o los sacerdotes. Y Pablo decía, ¿cómo vas a obligar a los gentiles a ser como los judíos? El mensaje del evangelio es que nadie es justificado por las obras, sino que es por la fe. Si buscamos el 2:20, es otro texto famoso, en el capítulo 2, este texto es famoso. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ustedes saben el gesto, ¿verdad? Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, en el capítulo 2 está ese versículo que es muy famoso. 2, versículo 20. Según Pablo, ¿verdad? Sería tonto, después de haber recibido el Espíritu Santo de Dios, por fe, cambiar a confiar en las obras. O sea, después que tú recibes el don del Espíritu Santo, recibes el sello de Dios, recibes la confirmación de salvación por el Espíritu y por fe, él dice, es tonto regresar a las obras y a las leyes. Eso no tiene lógica, que después que recibiste la libertad en Cristo, ahora quieres regresar a las obras de la ley. Y entonces explica sobre cómo Abraham creyó en Dios por fe, y Abraham creyó sin que hubiese ley, y le fue contado por justicia. Y él explica en esa carta que siendo Abraham sin ley, fue justificado por fe. Y nosotros somos simientes de Abraham, somos también ahora en Cristo justificados por la fe. Por Jesús, la bendición prometida a Abraham llega a todas las naciones. Y vamos al capítulo 3. El texto famoso del capítulo 3 es el 3:13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Lo pueden apuntar, capítulo 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque maldito es todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición para que nosotros tengamos bendición de salvación. En el capítulo 4, versículo 4 dice que Cristo nació para redimir a los que están bajo la ley,
y hacernos hijos. Y ustedes se acuerdan que Robertito Lugo habló sobre este mismo versículo donde dice, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Y obviamente, si nos apegamos a un solo versículo, pensamos que solamente soy hijo y no soy siervo. Pero en realidad, Pablo mismo dijo, yo soy esclavo de Jesucristo. Entonces, nosotros cuando nos entregamos al Señor nos hacemos esclavos, aunque somos llamados hijos de Dios, pero en servicio somos esclavos. Y el esclavo simplemente hace lo que el amo le manda a hacer, ¿verdad? Y nosotros conocemos por las escrituras lo que tenemos que hacer. Entonces dice 4, capítulo 4, versículo 4, Cristo nació para redimirnos a los que estaban bajo la ley y nos hizo hijos. Pablo les recuerda, ¿verdad? Sobre el amor que ellos tenían hacia él. Fíjense que Pablo está censurando porque ellos comenzaron a cambiar lo que Pablo le enseñó por las doctrinas de la ley, escuchando a los judaizantes. Sin embargo, Pablo le dice, es que yo me estoy acordando del amor que ustedes me tenían, que si yo le pedía que se sacaran un ojo, ustedes se lo sacaban. Mira cuánto amor tenía los Gálatas hacia Pablo, que él mismo establece allí mismo en el capítulo 4, versículo 15, que si se hubieran sacado, que si le hubiera pedido sacarse los ojos, se los sacaban. De hecho, es importante entender que en la Biblia en muchos lugares hay hipérboles. El mismo Jesús usó hipérboles simplemente para establecer una enseñanza. No podemos ser tan religiosos, ¿verdad? Tan legalistas que si usamos una hipérbole nos tilden de mentirosos. Ah, mira para allá. Y que Urbán dijo, y que la manzana era tan grande como una bola de baloncesto. Yo no estoy diciendo que es una bola de baloncesto, estoy diciendo que era tan grande, era grande. O sea, es una hipérbole. Decir que una manzana es tan grande como una bola de baloncesto es una hipérbole. Pero hay gente que tú no puedes decir ni un chiste, porque si dice un chiste, pero eso es mentir. No puedes hacer ni una broma, porque si hace una broma, si Cristo te coge en estos momentos haciendo esa broma, te pierde. O sea, tengo que caminar con gringola. No mirar para el lado, ni hacer un chiste, ni hacer la gente reír, porque si no estoy mal. Pues mira, mi hermano, no es así. No podemos establecer nuestras propias reglas que no son de Dios, porque hasta el mismo Cristo usó hipérbole. ¿Acaso Cristo no dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo, porque es mejor ir al cielo sin un ojo que al infierno con los dos? Si tu brazo te fuese ocasión de caer, córtate el brazo. Eso es una hipérbole. Jesús no está diciéndole a la gente que se corten los brazos. Si esta mano hizo algo mal, que yo me la corte porque hizo algo mal. Él no está hablando de eso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando en la Biblia leemos algo y es una hipérbole, que la mantengamos en la enseñanza que se está llevando. Y en el 4.15 Pablo habla de eso mismo. Ahora, si lo leen allí en el mismo 4.15, va a ver que dice, ustedes se sacarían hasta un ojo por mí, pero ahora se sienten que son enemigos míos. Entonces, Pablo se dio cuenta que lo amaban y por estos judaizantes que llegaron allí, empezaron a hacerse enemigos de Pablo, como que denigraron la posición de Pablo como fundador de esa iglesia. Y eso está en la carta. Yo no estoy leyendo específicamente cosas de la Biblia, porque quiero llegar al capítulo 6. Obviamente es para que usted se motive a sentarse a leer la carta a los Gálatas. Pablo comienza a explicar el significado de esta libertad. Y usa de ejemplo Agar y Sara. Ustedes saben sobre la esposa de Abraham, Sara, que ella iba a tener el hijo de la promesa, que era Isaac. Sin embargo, Sara se adelanta y le dice, mira, yo creo que el hijo que vas a tener con mi esclava, acuéstate con ella y el hijo que ella tenga, pues va a ser de nosotros, ¿verdad? Abraham ni tonto ni perezoso, hombre en fin, ¿verdad? Dijo, me dio la sierva, me la llevo. Y tuvo un hijo que es Ismael. Ismael con Agar. Sin embargo, luego tiene a Isaac. Y como Agar comienza a humillar a Sara, pues Sara le da la queja a Abraham y Abraham le dice, tú puedes hacer con ella lo que tú quieras. Y ella la manda a ir. Sin embargo, se aparece un ángel y le habla a Agar y le dice,
levántate, obedece a tu sierva, regresa, que voy a hacer bien de tu hijo una gran nación. Dios hizo eso por la promesa que le hizo a Abraham. Dios no puede echar su palabra atrás. Sin embargo, cuando Pablo habla aquí en Gálatas, le está hablando que los que son descendientes de Agar, como ya era una esclava, son siervos de la esclavitud. Mas nosotros somos siervos, ¿verdad? De hijos y descendencias de Sara, de la simiente de Sara, que era Isaac, y somos de la libertad. Y Pablo lo explica así en la carta para que entendiesen que no hay que vivir bajo la ley, sino bajo la libertad que Dios nos había dado. Y en el capítulo 5, el versículo famoso es el número 1. 5:1 es el famoso en ese capítulo. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Ahora, la libertad, Pablo establece que no debe usarse como pretexto para hacer lo malo. Y ahí mucha gente hacen eso. Yo soy libre en Cristo y puedo hacer lo que me da la gana. Pero Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y después dice, no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, usted tiene que tener cuidado de cosas que vayas a hacer que pueda estar ofendiendo a Dios. Yo he escuchado personas, hablando con personas que dicen, yo no sé si es pecado o no, yo lo voy a hacer. Y yo le digo, espérate, es todo lo contrario. Si tú no sabes si es pecado o no, no lo hagas hasta que averigüe si es pecado o no. Porque cuando usted hace algo sin el conocimiento, la Biblia habla del pecado sin conocimiento. Entonces hay que tener cuidado porque lo que estamos haciendo es apostatando nuestra fe. En otras palabras, como yo no sé si es pecado, esto es un ejemplo hipotético. Ustedes saben esos cigarrillos electrónicos, ¿verdad? Esos cigarrillos electrónicos que dicen que eso es vapor, que ellos están vaping, él le dice la palabra, están vaping, pues eso es vapor, eso no es humo ni es cigarrillo. Pues como eso es vapor, yo voy a vaping también. Imagínense ustedes viendo a Urban con un vaping en las manos. Aunque sea lícito, no me conviene. Usted sabe que en el gobierno que trabajo en el gobierno por más de 20 años, la corrupción no es solamente si hacen lo malo, también dice que apariencia de corrupción es violación a la ética gubernamental. En otras palabras, nosotros no podemos coger ni un regalo. Si alguien está agradecido del trabajo que hicimos en el municipio y vienen con un bizcochito, de hecho, han traído bizcochito y los empleados se lo han jaltado. Pero si vienen con un bizcochito, se supone que le digamos que no, agradecido, estamos para servir, para eso soy un servidor público. No podemos recibir regalos porque crea un precedente. Aunque parezca algo inocente, la ley es clara, ni apariencia de corrupción. ¿Por qué? Porque eso lo cogen para cualquier otra cosa y después dicen, pero si a Urbán lo vi saltándose el bizcocho, que está hablando él de ética. Entonces, mi hermano, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues hay que tener mucho cuidado en las escrituras, que no vayas a hacer algo que es pecado y estás tirando tu salvación en la ruleta y dándole vuelta a la ruleta y esperando a dónde va a caer, en el rojo o en el negro, en el rojo, ganaré o perderé. Mira, mi hermano, jamás en mi vida yo voy a arriesgar mi salvación por una tontería que suene la trompeta en ese momento y yo diga, es que yo no sabía si era pecado. I'm sorry, no estás vestido para las bodas. Predico, esto está bueno, que uno predica rápido, la palabra te pone a predicar para rápido. Bueno, ahora, dice, ser libres en Cristo es el mensaje principal, somos libres en Cristo. Si se circuncida o quieren cumplir la ley, están menospreciando esa libertad. En otras palabras, o vive por la ley o vive por la gracia. Ahora, dice que si obedecen al Espíritu ya no están obligados a obedecer la ley. Pablo hace una lista de los malos deseos y los contrastes con la conducta guiada por el Espíritu. Y esto está en capítulo 5, 19 y vamos a pasar un momentito a eso porque ese texto es famoso sobre el fruto. Voy a buscarlo aquí un momentito que lo tenía ya separado para leérselo. 5, 19 y 23. Fíjate lo que dice.
Pero si soy guiado por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. No lo voy a leer, usted lo lee. Y ahí habla de fornicación, adulterio, idolatría y por ahí para abajo. Hay un montón. Y dice, y cosas semejantes a esta. En otras palabras, todo eso que está ahí en la lista, pero también cosas que son semejantes a esas cosas. Usted tiene que hacer la lista y cuidarse aún de las cosas que son semejantes a las que dicen que están en esa lista. Pero después en el 22, aquí es donde quiero llevarlo a ustedes, en este capítulo 5, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Ahora, ¿por qué dice más el fruto del Espíritu y no dice los frutos? Y ustedes saben que el versículo en uno de los evangelios dice, por sus frutos los conoceréis. Y mucha gente piensa que sus frutos es que hay frutos de gozo, que hay frutos de amor, que hay frutos de paz, que hay frutos de paciencia. Cuando usted va al palo de aguacate, usted encuentra china y uva y guayaba. O lo que usted encuentra es un árbol lleno de aguacate. Si yo voy al árbol de cereza, yo voy a encontrar sábila o voy a encontrar cranberry. Yo voy a encontrar cereza. El árbol se conoce por los frutos que da. Pero cuando estamos en Gálatas capítulo 5 y establece el versículo 22, más el fruto del Espíritu, está estableciendo que tú como árbol da estos frutos, pero que la cualidad de ese fruto es amor, gozo, paz, como decir, te comiste una china, qué rica es, cítrica, dulce, anaranjada. Ay, me dan ganas como una china ahora. Qué rico, las mandarinas. No se puede hablar de fruta porque uno da ganas de comer rápido fruta. Pero se supone que esa fruta tiene unas cualidades y no es que el árbol de China da diferentes chinas, da la misma, pero la china tiene unas cualidades. Se supone que el creyente tenga muchas frutas, pero que tengan estas cualidades, que sea dulce, que tenga colores lindos, que no apeste, que digo, el no ni apesta, pero uno le echa jugo de uva y sabe bueno y es alimenticio. Hay gente que se comen hasta ¿sabe los gallitos? Que le dicen el polvorín ese, que le dicen que apesta, ustedes saben, de gato. Ay, Dios mío, yo no sé, pero la nariz tiene como memoria, porque yo me acuerdo haber olido el gallito ese que tiene un polvorín amarillo, pero yo llegué a ver amigos míos comiéndose eso, porque sabía dulce. Y yo dije, ¿de qué vale comerse ese polvo dulce si la boca apesta, ustedes saben, de gato, a cosas de gato? Oh my God. Las algarrobas esas. Pero se supone que el creyente tenga muchos frutos, pero que las cualidades de ese fruto que da es amor, gozo, paz, paciencia. Hay gente que dice, yo tengo mucho amor, pero no tengo paciencia. Pues te falta todavía. Y Jesús dijo que el árbol que no dé buen fruto es cortado. Tus frutos deben ser esos frutos que están ahí, esas adjetivos que hay allí, es el fruto que debes dar como creyente. Dice en Mateo, apunten esto, Mateo 7, 17 al 19. Un árbol malo da malos frutos. Y no puedes decir que yo tengo mucho amor, pero no tengo paciencia, porque si tienes amor, tienes paciencia. Pero no puedes decir que doy una cosa así y otra no, porque aquí dice un árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Así que usted no puede dar lo contrario a lo que dice esas cualidades que están allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Qué es difícil? Sí, hermano, yo no estoy diciendo que es fácil. Esto es un proceso de crecimiento. A veces Dios, para sacarle buen sabor al fruto nuestro, nos manda a un desierto. Y algunos desiertos son de una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 años. Y en el desierto, cuando uno sale como una fruta dulce. Y a veces los procesos es para hacernos dulce como la miel, para que la gente diga, yo quiero ser como tú. Ahora dice, en el último capítulo, y con este último capítulo espectacular vamos a cerrar la clase de hoy. El capítulo 6 invita a ayudarnos los unos a los otros. Evita creerse
más importantes que los demás. Pablo habla que no debemos ser más importantes, que nuestro pensar, nuestra motivación debe ser servir con amor a los demás. Dice, no deben cansarse de hacer el bien a todos y Dios recompensará. Aclara que lo importante es demostrar un cambio en su conducta, ser diferente, que es aún mejor que la circuncisión. Y quiero leérselo directamente del capítulo 6. Capítulo 6. Voy a leer algunos versículos famosos del capítulo 6. Usted lo puede leer con calma en su casa, pero miren algunos versículos espectaculares. Pablo cerrando la carta a los Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los espirituales no se suponen que le den de codo a los que cayeron. Pablo dice, los que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Si usted es espiritual y usted me ve caer, aunque sea pastor, usted no está llamado a darme una patada y decir, mira para allá, yo sé que es pastor y me dio clase. Ahora voy a botar las clases esas, le voy a dar delete, lo voy a bloquear de Facebook porque mira para allá, pecó. El pastor Urbán pecó, lo voy a bloquear. Esa no es la actitud de un creyente, al contrario. Si yo le fallo al Señor, usted tiene que entender que lo que yo le llevé no fue palabra mía, fue palabra de Dios. Y el deber de ustedes es ayudarme. ¿En qué me pueden ayudar? En oración, en consejo, en lo que sea. Pero ese es el motivo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Dice, restáurenlo con mansedumbre, considerándote a ti mismo. En otras palabras, diciendo, restauren al que cae porque tú puedes caer también. Eso es lo que Pablo está estableciendo. Nunca piense que no vas a caer. Restaura a los que son débiles y caen. No sea que tú también seas tentado. Eso lo explica bien claro en ese capítulo 6. Más adelante, dice sobre llevar las cargas los unos a los otros, cumplir con la ley de Cristo. En el versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe toda cosa buena al que lo instruye. En otras palabras, nunca vea a la persona que te instruye, sino lo que te está instruyendo. ¿Ve? Que participes de las cosas buenas. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ese capítulo está espectacular. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Yo traté de buscar un versículo famoso del capítulo 6, pero yo digo, famoso es el 6 completo. Así que usted establece el capítulo 6 famoso. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. ¿Por qué? Pablo dice, porque a su tiempo segaremos. Y segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Dice, hagamos bien a todos, pero después dice, mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense que aunque se supone que le hagamos bien a todos, tenemos que tratar bien aún a los de las casas. ¿Sabes lo que a veces me entristece? Y se lo confieso aquí a veces. Cuando yo trato de saludar a la gente con mucho amor y me pasan por el lado y me ignoran. Eso a veces me entristece porque veo que algunos caminan con gringola y no saludan a nadie. Y debe ser todo lo contrario. Debemos estar pendientes de todo lo que está alrededor. Digo, yo no sé si ustedes recibieron el panfleto mío de las reglas de los 10 pies, de saludar a todos los que están a 10 pies y los que están lejitos, aunque sea hacerle así. Porque eso se llama reconocimiento. Si amamos a la gente, los reconocemos aún de lejos, los saludamos de lejos, aunque sea con la manito, aunque estés hablando con alguien, dígame usted, por favor, no me levante la mano, pero dígame usted, si usted está hablando con una persona en la iglesia y hay alguien allá atrás caminando que usted no lo ve. En serio, hay gente que hablan y no ven a más nadie. Y uno hace... y no ven a uno. Le falta a uno sonar trompeta. ¡Pi, pi, 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 pi! Estoy aquí, hey, los amo. Porque no saludan. Pues mira, Pablo dice que a los de la casa hay que tratarlos mejor. Mi hermano, yo espero que aunque sea de esta clase, usted salga con el deseo de abrazar, y digo, COVID, ¿verdad? Pero abrazar de lejos, aunque sea saludar de lejos. Dice,
Pablo, mirad con cuán grandes letras, esto está espectacular. Mira lo que Pablo dice. Mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Pablo está escribiendo la carta con letras gigantes. Parece que lo que le cayó de las escamas le afectó la vista y tenía que escribir grande para poder leer lo que estaba escribiendo. Él mismo dice ahí, mira las letras grandes que estoy escribiendo. Sí, de hecho, en la misma carta, él habla de la enfermedad que él tiene, ¿verdad? Y que al principio lo aceptaron, lo ayudaron y después lo rechazaron. Sin embargo, él vio que esa enfermedad es donde Dios se glorificaba. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos, escuchen esto, aun los mismos que se circuncidan, ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y dice, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en sus carnes, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo, y esto es otro verso famoso, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Tú y yo somos nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. So, lo que vale para Dios es la nueva criatura, no lo que hagamos, no es las obras ni la ley, sino en la fe que tenemos en su palabra. Y dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, mira lo que él dice, es que Pablo está espectacular. Mira cómo él cierra la carta. De aquí en adelante, parecía boricua, no me molesten más. No me causen molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De verdad que ese capítulo 6 es una enseñanza espectacular. Si usted no le gusta leer mucho, lea el capítulo 6 completo. Además, apréndaselo de memoria, porque ese capítulo 6 está espectacular para la vida tuya. Digo, la carta completa, pero ese capítulo 6 es como el cierre de broche de oro. Así que, nada, terminé 10 minutos antes. Qué bueno. Los 10 minutos que me regalaron la semana antipasada, ¿verdad? Así que nada, espero que se hayan gozado, se hayan edificado. Acuérdense, esto es un chispitito nada más para que ustedes se motiven a leer, a buscar, a sentarse con calma, a escudriñar la escritura. Motívense por la palabra, motívense por Dios y espero algún día verlos ustedes en el otro lado, dando la clase y yo sentado escuchándolo.